Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Estamos en una nueva clase, la clase número 6. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver los 7 pasos básicos para la interpretación bíblica. Bueno, vamos a comenzar. Si realmente aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es de suma importancia acercarnos a ella de manera correcta. Para comprender lo que ella dice, no debemos leerla ligeramente, tampoco darle una interpretación personal, sino descubrir respetuosamente lo que ella nos quiere decir. La regla de oro es que la Biblia se interpreta a sí misma. Paso número 1. Observar el texto. La Biblia es la máxima autoridad y guía para nuestra vida. Es la palabra de Dios revelada. Entendiendo esto, nuestros pensamientos y comportamientos será cambiado y comenzaremos a reflejar como resultado que sí hemos entendido la interpretación correcta. La interpretación del principio bíblico es uno solo y la manera de aplicar ese principio se puede hacer de diferentes maneras, se puede llevar a cabo de distintas maneras en nuestro diario vivir como cristiano, ¿sí? Una vez que entendemos el principio bíblico, la manera en que lo aplicamos a nuestra forma de vivir cristiana, que es la voluntad de Dios, lo vamos a hacer o lo vamos a aplicar de distintas maneras. Pero para llegar a una buena interpretación es preciso, primero, observar lo que el texto dice. Paso número 2. ¿Cuál es la intención del autor? Es necesario tratar de entender lo que los autores humanos intentaron comunicar a sus destinatarios originales. Dios no le dictó literalmente toda la escritura a las personas que participaron en escribir lo que se llamaría luego como la Biblia, lo que tenemos hoy en la mano. Una vez cerrado el canon, lógicamente, Dios dio su palabra y ellos utilizaron su propio estilo y lenguaje. Utilizaron su propio estilo y lenguaje. La pregunta clave es, ¿cuál es o cuál fue la intención del autor a los destinatarios? Esto se llama exégesis u observación. Tanto las cartas como libros tienen un propósito distinto. Es por eso que es importante la observancia, sabiendo en qué tiempo y contexto fue escrito. Paso número 3. Reglas gramaticales del idioma. Debemos usar los principios normales de análisis o interpretación del idioma para tratar de entender lo que Dios ha querido decirnos a través de su palabra. Los idiomas utilizados fueron el griego, hebreo y arameo, y hay que entender la gramática de estos idiomas. No necesariamente nos tenemos que volver expertos en este campo, ya que los traductores hicieron este trabajo, hicieron con cuidado y actualmente hay cientos de versiones que podemos leer, pero no podemos dejar de prestar atención al idioma original que usaron los autores, porque allí también está expresada la intención del autor. Paso número 4. Expresión literaria. Es conveniente analizar el texto de acuerdo con la forma de expresión literaria utilizada por el autor. El método de estudio que puedes utilizar no depende de ti ni de cómo quieras hacer el estudio, sino depende de la forma gramatical o del género gramatical, que ya tiene el texto mismo. Los géneros bíblicos mayormente son narrativo, poético y argumentativo. Claramente, estos 3 géneros tienen características distintas a la hora de expresarse, porque tiene su tiempo histórico. Por ejemplo, una poesía hebrea antigua no es la misma que puede llegar a ser hoy en el castellano actual que usamos, como tampoco una carta escrita de Pablo en griego o lo que encontramos en griego antiguo. No va a ser la misma manera en que vamos a leer una carta en el castellano actual, porque está redactada de distinta manera, escrita de distinta manera, con otros detalles lingüísticos diferentes. Por eso cuando nos acercamos a un texto bíblico debemos entender al autor,
en su forma lingüística y textual, gramatical, ¿sí?, del género literario que esa persona usó, para poder entender la intención de lo que escribió. Paso número 5. Contexto histórico y textual. Debemos interpretar el texto tomando en cuenta el contexto en el cual se escribió. Por ejemplo, el contexto histórico es el ambiente donde se desarrolla la vida del autor y de los destinatarios. El contexto textual es un texto inmediato, u otro texto de la Biblia, pero es un texto inmediato. El párrafo, esto presten mucha atención porque hemos visto estos ejercicios sobre el párrafo. El párrafo es la unidad básica del pensamiento del autor. En un párrafo está dando una idea básica del pensamiento, de un pensamiento de lo que quiere decir. O sea que es un argumento completo dividido en pequeños argumentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos toda la carta, pero a su vez está dividido por capítulos, que es sobre temas. Pero esos temas también tienen una unidad básica del pensamiento, que es un párrafo. Dentro de un capítulo puede haber 2, 3, 4, 5 párrafos. Entonces, la idea principal es entender el pensamiento que tiene ese párrafo, de lo cual el autor está describiendo. Se debe observar qué está diciendo el autor y verlo a través de toda la Biblia. Así podemos entender lo que el autor quiso decir, prestando atención al contexto histórico, para ver el trasfondo y la intención del autor. Paso número 6. Oración y estudio. Debemos sujetar nuestro estudio y nuestras conclusiones a Dios a través de la oración. Para captar los principios que Dios nos ha transmitido a través de la Biblia, es necesario sujetar nuestro estudio y conclusiones a través de la oración, buscando su ayuda y dirección, es decir, orar a Dios para que nos enseñe lo que quiso decir y el mensaje que ya fue dado en su palabra. Orar por la audiencia para dirigirlos a Dios, pidiendo sabiduría en guiar a las personas a Dios por medio de su palabra. Y por último, paso número 7, aplicar los principios. Debemos esforzarnos en aplicar a nuestra vida los principios que enseña la palabra y orar para que Dios nos ayude en ese proceso. La Biblia fue escrita para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, en ayudarnos a conocer a Dios y para que sepamos cómo vivir diariamente de una manera recta y sabia. Entonces la Biblia nos enseña principios que nos va a cambiar por medio del Espíritu Santo nuestra manera de pensar y nuestra conducta. Depende también de nosotros aplicar a nuestra vida los principios que en ella están escritas y orar para que Dios nos ayude en ese proceso continuo. Y para concluir, hubo un momento en el cual una vez le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Dios quiere es muy sencillo. Nos quiere a nosotros. No solamente lo que hacemos o dejamos de hacer de forma eclesiástica, religiosa, nuestras obras. Él lo que quiere es a nosotros mismos. Él no quiere a nosotros. Entonces, si comprendemos esto, vamos a poder acercarnos a la palabra de Dios de manera correcta. Todo nuestro servicio a Dios debe fluir de esos dos mandamientos de amor. De lo contrario, no es un servicio real. No nos vamos a acercar al texto entendiendo lo que el texto dice, sino que vamos a ir al texto de una manera de encontrando lo que a nosotros nos conviene interpretar o acomodar la palabra de Dios a lo que nos parece a nosotros. Entonces, no ese es el motivo. Por eso estos 7 pasos son importantes, ¿sí? Porque si no, no es un servicio real, es más un esfuerzo carnal. Muchas personas, como los fariseos en el tiempo de Jesús, tratan de colocar la acción externa antes que el cambio interior del corazón.
ponen toda la atención en lo que hacen y no en lo que son. Pero a menos que el amor a Dios sea nuestra motivación principal, las demostraciones externas de bondad solo resultan en orgullo y legalismo. Nada de esto agrada a Dios. Cuando nos rendimos totalmente a Él, su Espíritu Santo nos empodera para amar a Dios plenamente y servirle de forma correcta, porque para amar a Dios necesitamos a Dios, porque Dios es amor. El verdadero servicio y la santidad son simplemente la obra del Espíritu. El resultado de una vida dedicada para la gloria de Dios es centrarnos en el amor de Él. Recuerdo que el profeta Miqueas respondió a la queja de los israelitas de que no sabían lo que Dios quería de ellos. Y el profeta dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». El deseo de Dios para nosotros es muy sencillo. La gente complica las cosas, agrega reglas, leyes hechas por el hombre, que solamente garantizan frustración y que encima acaban con el gozo de seguir a Cristo. Lo que Dios quiere es que le amemos con todo nuestro corazón y que nuestra obediencia surja de un deseo sincero de ser agradable a sus ojos. Por eso, en el momento que nos acercamos a su palabra, debemos ir con la intención correcta. David, el rey David, también entendió lo que Dios quería cuando oró. Porque no quiero sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Mis amados hermanos, esta reflexión se la dejo para concluir. Les dejo mi sentido de mi corazón es que podamos entender e ir correcto a la palabra de Dios. Esa es la intención que Dios quiere, que nos acerquemos a Él de esta manera correcta. Mis amados hermanos, los bendigo, les saludo en la paz del Señor y que tengan una hermosa semana. Bendiciones.